En abril de 1945, la BBC, la agencia de noticias británica, emitió un informe que heló la sangre de los televidentes. El relato en cuestión tenía su origen en Alemania, en el campo de concentración de Bergen-Belsen, que era uno de los más importantes del Tercer Reich. Los periodistas habían registrado el momento en que las tropas aliadas llegaron al sitio y se encontraron con miles de cuerpos amontonados en el suelo, sin enterrar, pudriéndose en la intemperie. Con voz temblorosa, el locutor de la BBC describió la escena de la siguiente manera: «Aquí en este pedazo de tierra yacen muertos y moribundos. Los vivos apoyan la cabeza sobre los cadáveres. Entre ellos se mueven personas demacradas que parecen fantasmas, que hace meses que no se alimentan, caminando sin rumbo, con la mirada perdida en el horizonte. En este lugar nacieron bebés, pero esas pobres criaturas no tenían oportunidad de sobrevivir en estas condiciones. Una madre enloquecida les gritó a nuestros soldados ingleses que le den un biberón de leche para su hijo, pero el niño en cuestión llevaba días muerto dentro de su cuna». Pocas veces la población británica se había topado con un horror semejante. Inmediatamente comenzaron a preguntarse quiénes eran los responsables de esta barbarie y cuándo les tocaría pagar las consecuencias. La respuesta a estos interrogantes llegó unos meses después, cuando los aliados arrestaron al personal que estaba al mando de Bergen-Belsen y lo sometieron a un juicio. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. Muchos de los asesinatos habían sido cometidos por jóvenes mujeres afiliadas al nazismo. Debajo de la aparente inocencia de su juventud, se escondían monstruos capaces de someter a los prisioneros a un infierno. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos la historia de estas mujeres y el castigo que recibieron por sus crímenes. El campo de Bergen-Belsen abrió sus puertas en 1940 en el norte de Alemania y en sus inicios estaba pensado para contener a prisioneros de guerra de los países aliados. Sin embargo, al poco tiempo las SS se hicieron con la comandancia del sitio y decidieron modificar sus funciones. A partir de este momento pasó a albergar judíos, opositores políticos al nazismo, gitanos y eslavos. En el interior del campo, los distintos grupos estaban divididos de acuerdo a su pertenencia, de manera que los judíos estaban separados en un campamento para los que venían de Polonia, uno para los originales de Holanda y otro para los de ascendencia húngara. El mismo criterio se utilizaba para dividir a las demás comunidades. Al igual que en todos los centros de concentración, los internos estaban obligados a realizar tareas forzosas para auxiliar a la industria alemana. En el caso de Bergen-Belsen, debían trabajar como esclavos en una fábrica de reciclaje de cuero, donde a cada persona le daban zapatos a los cuales había que removerles el material reutilizable. En agosto de 1944, el establecimiento comenzó a alojar mujeres. Miles de jóvenes adultas y ancianas fueron recluidas en su interior, y es sabido que Ana Frank encontró su final aquí. La población femenina del campo estaba sometida a las mismas condiciones deplorables que la masculina. La mayoría de los problemas eran ocasionados por el sobrepoblamiento. Bergen-Belsen estaba repleto y ya no había sitio para alojar a más personas. Esto, sin embargo, no suponía un inconveniente para los jerarcas nazis, a quienes no les importaba la comodidad de los prisioneros e incluso disfrutaban de verlos sufrir. Al poco tiempo se agotó la comida disponible para los internos y aquellos que no murieron por desnutrición fueron azotados por terribles enfermedades. La disentería, el tifus y la tuberculosis se expandieron entre los prisioneros y diezmó sus números. Ante la catástrofe, la reacción de los guardias nazis fue ejecutar a los internos, con el objetivo de eliminar el excedente humano y restablecer el equilibrio. En abril de 1945, con la Alemania nazi prácticamente derrotada, las tropas británicas arribaron al campo de Bergen-Belsen. Como te contábamos al inicio del video, al momento de ingresar se encontraron con 13.000 cuerpos sin enterrar y 60.000 reclusos hambriados y al borde de la muerte. El personal que administraba el establecimiento fue detenido y puesto en custodia hasta que 5 meses después comenzó el juicio para determinar quién había tenido la culpa de los crímenes cometidos allí. A partir de septiembre de 1945, decenas de miembros de las SS desfilaron por el estrado y fueron interrogados por los fiscales.
Quienes presenciaron el evento quedaron choqueados al ver que las responsables de buena parte de los delitos eran mujeres jóvenes. Una de ellas era la atractiva Irma Grese, de tan solo 22 años, quien se había ganado los apodos de la Bella Bestia y la Hiena de Auschwitz. Grese había trabajado como guardiacárcel en varios campos de concentración y en todos desplegó la misma conducta sociopática. Se encargaba personalmente de elegir a los destinados a las cámaras de gas y en ocasiones asesinó a golpes con sus propias manos a reclusos indefensos. Uno de sus pasatiempos favoritos era soltar perros hambrientos sobre sus víctimas, que eran despedazadas por los animales. Otra de las torturadoras destacadas de Bergen-Belsen era Elisabeth Völkenrath, de 26 años, que contaba en su historial el haber comandado la sección de mujeres de Auschwitz. Gustaba de jugar con la vida de las prisioneras, a quienes sometía a tormentos, golpizas y fusilamientos. De acuerdo a ciertos testigos, había llegado al extremo de matar a una anciana empujándola por una escalera. Entre las acusadas en el juicio también estaba Johanna Bormann, conocida como la mujer de los perros, ya que compartía la misma pasión de Irma Grese por dejar que los internos fueran devorados por sus canes. El jurado dictaminó que los delitos eran tan aberrantes que merecían la pena de muerte. Otras 10 guardias de las SS, sin embargo, fueron condenadas a prisión, ya que no había suficientes pruebas en su contra. El 13 de diciembre de 1945 se preparó el cadalso para que Grese, Völkenrath y Bormann dieran sus últimos pasos en el mundo. El encargado de la ejecución fue Albert Pierrepoint, un verdugo profesional que tenía la costumbre de entrevistarse con los sentenciados y tomarles las medidas del cuerpo para calcular el largo exacto de la soga que debía ahorcarlas. En sus memorias, Pierrepoint da detalles de cómo fue el encuentro con cada una de las mujeres. Su breve momento con Irma Grese transcurrió de la siguiente manera. Cuando abrimos su celda, ella se acercó a nosotros riéndose. Se veía como el tipo de chica con el que uno quiere ponerse en pareja. Respondió todas las preguntas que le hice, pero cuando quise saber su edad, se quedó callada y me miró con una sonrisa cómplice. En ese momento me di cuenta de que preguntarle cuántos años tiene a una mujer era algo incómodo y poco educado, aunque finalmente ella contestó. Luego de tomarle las medidas, a las 9:34 de la mañana ingresó en la sala de ejecuciones y caminó al centro del cadalso. Había una marca dibujada en tiza indicándole el lugar donde debía pararse. Le colocamos una capucha blanca sobre la cabeza y enroscamos la soga en torno a su cuello. Lo último que dijo Irma fue schnell, que en alemán significa rápido. La trampa se abrió y a los pocos minutos el doctor la declaró muerta. 30 minutos después fue el turno de Elisabeth Völkenrath, que hasta el último minuto negó haber participado en los crímenes de Bergen-Belsen y tener conocimiento sobre el Holocausto. A las 10:04 de la mañana, la horca cumplió su deber y rompió el cuello de Völkenrath. Media hora después, los guardias condujeron a Johanna Bormann al cadalso. La mujer tenía 52 años y su salud estaba flaqueando, ya que rengueaba de manera notable. Lo último que dijo antes de morir fue: «Yo también tengo sentimientos». Es así como llegó a su fin la historia de estas mujeres, quienes pasaron a la historia como las más crueles del Tercer Reich. Aunque de ninguna manera las víctimas podían ser resarcidas por su sufrimiento, las sentencias sirvieron para mostrarles que aún había justicia en el mundo. Recuerdo a una de las guardias, Dorothea Vince, paseando por el campamento. Aún puedo verla ante mis ojos. Tengo grabado en mi memoria el día en que una prisionera agotada pasó por su lado, tropezó y cayó. Con gran esfuerzo se puso de pie y se fue tambaleándose. Semejante escena era suficiente para Dorothea, que llamó a los perros y los lanzó sobre la reclusa indefensa. Eran bestias salvajes, feroces, adiestradas especialmente para destrozar a la víctima hasta que dejara de respirar. Este es el testimonio de Olga Golovina, una superviviente de Ravensbrück, un campo de concentración con la particularidad de ser exclusivo para mujeres. En este sitio las guardiacárceles tuvieron carta blanca para dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros.
El resultado de ello fue un sinfín de torturas aberrantes que iban desde las simples pero contundentes golpizas hasta los desmembramientos con hacha. Eventualmente el Festival de Sangre finalizó al término de la Segunda Guerra Mundial y las responsables de la barbarie recibieron su merecido. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de las ejecuciones de las guardias de Ravensbrück. Ravensbrück comenzó a funcionar de manera oficial en mayo de 1939. Su construcción fue ordenada por Heinrich Himmler, el líder de la CSS, para tener un sitio donde albergar a la población femenina. El campo fue emplazado en el norte de Alemania, a tan solo 90 kilómetros de la ciudad de Berlín. En sus inicios fueron encerradas allí unas 2000 mujeres acusadas de oponerse al régimen de Hitler, entre las cuales destacaba un grupo de 50 testigos de Jehová. Estas habían sido arrestadas por repartir propaganda afirmando que el Führer era la encarnación del anticristo. Su osadía les había costado su libertad. Otras prisioneras eran comunistas y antiguas diputadas del Reichstag, el parlamento germano, aunque no solo eran llevadas allí las enemigas políticas del nazismo. Las prostitutas, gitanas, criminales y homosexuales también eran consideradas peligrosas para la sociedad alemana y por lo tanto eran remitidas al campo. La población del establecimiento aumentó hasta el punto tal que apenas 8 meses luego del inicio de la Segunda Guerra, su capacidad máxima ya había sido superada. Las internas vivían hacinadas en los sucios barracones, vestidas con harapos, hambreadas y carcomidas por las enfermedades. Escuchemos el testimonio de Anise Post-Binet, quien fue enviada a Ravensbrück por pertenecer a la resistencia francesa. Ella recuerda de esta manera su primera impresión al ingresar al sitio. Al ver a aquellas mujeres desfiguradas, grises, con la mirada ausente, nos asustamos. De repente sentimos que entrábamos en una zona de muerte. Por otro lado, el sitio destacaba por el hecho de que había 150 guardiacárceles femeninas, cuya labor era supervisar a las reas y asegurarse de que mantuvieran el orden. Al igual que en otros campos de concentración, las vigilantes eran entrenadas para despojarse de sus sentimientos. Debían endurecer su corazón y ver a las prisioneras como bestias a las que no se les debía misericordia. Una superviviente del campo lo cuenta de esta manera. No les disparaban a las mujeres, sino que pretendían que muriéramos de pena, hambre y cansancio. Cuando llegamos a Ravensbrück, lo primero que vi fue un carromato lleno de cadáveres apilados. Sus brazos y piernas colgaban hacia afuera, tenían los ojos y las bocas abiertos en una mueca de espanto. Nos deshumanizaron, sentíamos que hasta el ganado tenía más valor que nosotras. Las guardias no solo eran cómplices de todo lo que sucedía allí, sino que muchas veces eran directamente responsables de las vejaciones. Una de las más odiadas fue Emma Zima, quien comenzó a trabajar en el campo en 1939, poco después de su inauguración. Era una de las encargadas de seleccionar a las mujeres que irían a las cámaras de gas, lo que la convirtió en el blanco del odio de las internas. Una sobreviviente la recuerda de la siguiente manera. Era una vieja malvada de la CSS acostumbrada a asustarnos con sus amenazas. Con su tono de voz sádico nos decía cosas como, por ejemplo, «Te reportaré y luego te irás lejos. ¿Sabes dónde? Serás ceniza en la chimenea». Le temíamos y al mismo tiempo la detestábamos. Otra de las guardias era Greta Bösel, conocida por su absoluta falta de empatía con las reclusas. En una ocasión se la escuchó decir lo siguiente: «Si alguna de las prisioneras está demasiado cansada como para trabajar, hay que enviarlas a que se pudran». Curiosamente había estudiado para ser enfermera y ayudar a los demás, pero el destino la llevó a trabajar en un campo de concentración, donde su tarea era preparar a las mujeres para morir envenenadas con el gas letal Zyklon B. Sin embargo, la guardiacárcel más odiada de Ravensbrück era Dorothea Binz, una mujer cuya crueldad superó todos los límites imaginables.
Ingresó al campo por primera vez en 1939, luego de haberse postulado para trabajar en la cocina como voluntaria. Por aquel entonces tenía 21 años y nadie sospechaba que una joven de aspecto inocente como ella se convertiría en un verdadero monstruo. A finales del verano de 1940 fue ascendida a subdirectora de un bloque de celdas, lo que significaba que las internas quedaban a su disposición. Fue en ese momento cuando liberó su lado más cruel y adquirió el gusto de golpear salvajemente a las reas hasta que estuvieran al borde de la muerte. En 1944 su inhumanidad fue recompensada con una nueva promoción, esta vez al cargo de Oberaussieren, es decir, supervisora en jefe del campo de concentración. Su poder era total, y aunque tenía otros superiores directos a los que debía obedecer, lo cierto es que se le permitía hacer lo que quisiera. Dorotea pasaba revista a las prisioneras 2 veces por día. Las mujeres debían formarse en fila en el patio durante horas sin poder moverse, sin importar que hiciera un calor agobiante, un frío penetrante, que lloviera a cántaros o que estuvieran exhaustas a causa del hambre. No podían hablar, sentarse, mirarse entre sí y mucho menos posar sus ojos sobre las guardias. El proceso duraba un par de horas hasta que se había llamado a todas las reas por nombre para que dieran el presente y demostraran que ninguna había escapado. La fotografía que estás viendo en este momento muestra a Dorotea en su uniforme de trabajo, parada junto a su gigantesco pastor alemán. El can estaba entrenado para atacar a la señal de la supervisora, algo que, como vimos al inicio del video, sucedía con frecuencia. Vince tenía poca paciencia para aquellas que rompían las reglas, sin importar cuán insignificante era la infracción. Una mujer que anduviera con la ropa mal abrochada o a la que se le cayera un mendrugo de pan al suelo por accidente, podía recibir decenas de latigazos a modo de castigo. Dorotea acostumbraba a caminar con una fusta en una de sus manos, mirando de arriba abajo a las prisioneras, buscando cualquier excusa para golpearlas. A continuación escucharemos el testimonio de Dagmar Hajkova, una superviviente checa de Ravensbrück, que fue testigo de uno de los crímenes más brutales de la supervisora. Dorotea observó a una mujer que pensaba que no trabajaba lo suficiente. Se le acercó y la abofeteó hasta tirarla al suelo. Después tomó un hacha y empezó a rajar a la interna hasta que su cuerpo sin vida no era más que una masa sangrienta. Cuando terminó, Dorotea limpió sus botas brillantes con un trozo seco de la falda del cadáver. Se montó en su bicicleta y pedaleó sin prisa de vuelta a su cuartel, como si no hubiera pasado nada. Las guardias se continuaron comportando como ángeles de la muerte durante toda la guerra, aunque su reinado de terror se aproximaba a su catastrófico final. En la primavera de 1945, cuando el Tercer Reich estaba acorralado, el Ejército Rojo de la Unión Soviética emprendió un avance arrollador sobre el territorio alemán. El 30 de abril de ese año llegaron hasta Ravensbrück y liberaron a las 3.500 sobrevivientes que todavía estaban encerradas allí. En las semanas siguientes, las guardianas del campo fueron identificadas y arrestadas por los aliados. De inmediato comenzó a organizarse un juicio en su contra, por lo que se recopilaron evidencias de sus crímenes y se buscaron testigos que pudieran dar cuenta de las vejaciones. Greta Bösel y Emma Zima, de quienes hablábamos anteriormente, fueron encontradas culpables de cometer delitos de guerra relacionados con el maltrato de prisioneros. Fueron ejecutadas en la horca el 3 de mayo de 1947 y el 20 de septiembre de 1948 respectivamente. El destino de Dorothea Vince, la todopoderosa supervisora del campo de concentración, no sería tan diferente. En abril de 1945, al enterarse que los soviéticos se aproximaban a su posición, decidió escapar por su cuenta. Era consciente de que si los rusos la atrapaban podía darse por muerta, de manera que arriesgó todo en una huida desesperada. Solo llegó hasta Hamburgo, donde fue rápidamente identificada por una patrulla del ejército británico y puesta bajo custodia. El juicio que se montó en contra de Dorotea y de otros oficiales de Ravensbrück duró 2 años, y al final la ex supervisora fue condenada a morir en el cadalso. Lo que estás viendo ahora es el registro fílmico del momento en que los acusados escucharon su sentencia final.
Allí, identificada con un cartel con el número 5, se encontraba Vince. En abril de 1947, mientras aguardaba la muerte, Dorotea intentó suicidarse cortándose las venas. Sin embargo, fue salvada por los guardias, que intervinieron justo a tiempo para evitar que escapara de la justicia. El 2 de mayo de ese año, la mujer fue conducida hasta la horca, donde fue obligada a pararse encima de la trampilla. Le colocaron una capucha negra sobre el rostro y le ajustaron la soga en torno al cuello. A continuación, el verdugo accionó el mecanismo. Dorotea Vince cayó por el agujero y su cuello se rompió al instante. Fue así como la historia de las torturadoras de Ravensbrück llegó a su tétrica conclusión. En abril de 1945, el ejército estadounidense se había adentrado en el territorio alemán y estaba claro que el Tercer Reich perdería la guerra. En los años previos, a medida que el conflicto bélico recrudecía, las condiciones de vida en los campos de concentración nazis empeoraron aún más. Cada vez había más reclusos que albergar y, como si fuera poco, los prisioneros de los sitios más cercanos a las tropas enemigas fueron obligados a marchar hacia los campos más protegidos. En Dachau, uno de los centros de detención más importantes de Alemania, la sobrepoblación se hizo sentir, ya que comenzó a escasear la comida y hubo una epidemia de tifus. Al ver que el sitio entraba en el caos, los comandantes se dirigieron a Heinrich Himmler con una propuesta. Le solicitaron su permiso para rendir Dachau y entregarla a los norteamericanos para que no muriera más gente innecesariamente. La respuesta del líder de las SS fue categórica: no permitiremos que ningún prisionero caiga en manos de nuestros enemigos. A continuación sobrevino uno de los horrores más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo que los jerarcas nazis no sospechaban es que faltaba poco para que pagaran por sus crímenes. No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del castigo a los malvados guardias de Dachau. Dachau abrió sus puertas el 22 de marzo de 1933 y en un principio fue pensado para albergar a los opositores a la dictadura de Adolf Hitler. Con el tiempo, el número de internos fue creciendo y Heinrich Himmler descubrió que podía sacar provecho de ellos utilizándolos como mano de obra esclava. Los prisioneros vivían sumidos en el terror, seguros de que la muerte acechaba en cada rincón. Los guardias los acostumbraron al sufrimiento, de manera que las torturas y las ejecuciones se convirtieron en algo cotidiano. Entre los reclusos había comunistas, testigos de Jehová, homosexuales, judíos, gitanos y prisioneros de guerra, todos conviviendo en los mismos barracones y sometidos a la crueldad del nazismo. Los oficiales de Dachau mantenían un estricto régimen de vigilancia sobre los internos, por lo que las posibilidades de escapatoria eran casi nulas. Algunos intentaban sabotear las fábricas de municiones donde eran forzados a trabajar, aunque si eran descubiertos podían darse por muertos. Los guardiacárceles eran fieles exponentes de las doctrinas de Hitler y como consecuencia albergaban un oscuro odio hacia los reclusos. En ocasiones robaban las ropas de los prisioneros y las dejaban cerca del perímetro exterior del campo. Luego, cuando los reclusos iban a buscar sus pertenencias, los guardias les disparaban, alegando que estaban intentando escapar. Otras veces eran los propios internos los que se acercaban a la cerca para provocar a los nazis y que los fusilaran, ya que preferían la muerte antes que permanecer encerrados allí. Las palizas se convirtieron en algo rutinario, aunque los guardias siempre buscaron nuevas y creativas formas de torturar a los prisioneros. Una de sus favoritas era atarles las manos por detrás de la espalda y colgarlos de un árbol, con el objetivo de destrozar sus articulaciones. En teoría, la pena capital estaba reservada para los rebeldes, aquellos que hubieran desobedecido las normativas de Dachau, que luego de ser atrapados eran ejecutados en público para desalentar a los demás de seguir el mismo camino. La mayoría de las veces la sentencia se llevaba a cabo en la horca, aunque en ocasiones también se los fusilaba. Sin embargo, el crimen de muchos de quienes sufrieron este destino fue carecer de fuerza para seguir trabajando o robar un poco de comida para no pasar hambre. Como te contábamos al inicio del video, a medida que la Segunda Guerra Mundial se cobraba la vida de millones de personas y Europa quedaba reducida a cenizas, las condiciones de vida en los campos de concentración empeoraron. En el caso de Dachau, las instalaciones no tenían espacio para alojar a tantos prisioneros, la comida se terminó y las enfermedades arrasaron a la población.
Hacia abril de 1945 ya se vislumbraba que Alemania sería derrotada, por lo que los comandantes del campo no vieron el sentido de defender el lugar. Sin embargo, Himmler rechazó la posibilidad de entregarlo a los estadounidenses, incluso cuando esto pudiera haber salvado la vida de muchos internos. Cuando los norteamericanos llegaron a Dachau, se encontraron con un infierno hecho realidad. Los alemanes intentaron evacuar en ferrocarriles a los reclusos, pero muchos murieron hacinados y sofocados en los vagones. Los liberadores se toparon con cientos de cadáveres abandonados en medio de las vías. Esta visión escalofriante, junto al olor insoportable de la podredumbre, dejó en shock a muchos soldados. Cuando las tropas ingresaron a Dachau, se dejaron llevar por sus deseos de venganza, y pese a que los guardias alemanes que quedaban se habían rendido, los fusilaron sin piedad. En total, al menos 50 nazis fueron acribillados mientras los internos del campo observaban con complacencia. Esta masacre clandestina fue el comienzo del castigo a los responsables del campo. El comandante del sitio, Martin Gottfried Weiss, había escapado antes de la liberación de Dachau, pero era demasiado tarde y no tenía a dónde huir. Fue arrestado en Múnich a fines de abril de 1945 y 7 meses después comenzó el juicio a los 40 jerarcas del campo, entre los cuales estaban Weiss y Klaus Schilling, un médico de 74 años que había conducido experimentos usando a los internos como conejillos de indias. Todos ellos fueron acusados de crímenes de guerra, tales como el maltrato a civiles y la ejecución ilegal de prisioneros. Si bien los nazis intentaron demostrar su inocencia, las evidencias en su contra eran abundantes y los escalofriantes testimonios de los sobrevivientes eran contundentes. La decisión de los jueces causó un enorme revuelo entre los jerarcas de Dachau, que la tildaron de parcial. De los 40 acusados, 36 fueron condenados a muerte, una cantidad tan grande que fueron necesarios 2 días completos para realizar las ejecuciones. Las fechas elegidas fueron el 28 y el 29 de marzo de 1946 en la prisión de Landsberg, ubicada cerca de Múnich. Irónicamente, en este mismo sitio, Adolf Hitler había estado prisionero 20 años antes y fue allí donde escribió su popular libro Mi lucha. Ahora este lugar se convertiría en la tumba de sus oficiales. Se montó un cadalso en el patio y uno a uno los nazis fueron sacados de sus celdas y conducidos a su destino final. Se les leyó el dictamen del tribunal y un sacerdote cristiano les preguntó cuáles eran sus últimas palabras. Frente a ellos había unas pocas decenas de soldados y oficiales norteamericanos que servían como testigos del evento. Antes de ajustarles la horca al cuello, se les colocaba una capucha negra para taparles el rostro. A continuación se abría la trampilla y la soga se cerraba en torno a la garganta del acusado, que a veces moría de inmediato cuando se le rompía el cuello, aunque en ocasiones su agonía se prolongaba y fallecía por estrangulamiento. Había un médico encargado de revisar los cuerpos y certificar que estaban muertos, tras lo cual eran puestos en ataúdes y llevados al cementerio. Cuando fue el turno de Martin Gottfried Weiss, el excomandante de Dachau, alcanzó a gritar «¡Muero por Alemania!» antes de que la horca le quitara la vida. Sin embargo, los juicios no terminaron en este punto, sino que esto fue solo su comienzo. La información recabada durante la investigación era tan amplia que muy pronto fueron detenidas otras personas, quienes también fueron juzgadas por torturar y matar prisioneros. Hasta el año 1951, la prisión de Landsberg continuó siendo el lugar a donde iban a parar los condenados a muerte por sus crímenes en Dachau. Si bien nada podía aliviar el sufrimiento de los sobrevivientes, esto podía, de alguna manera, mostrarles que todavía existía la justicia. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿conoces otras historias similares a esta? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.